Hay que mencionar que tiene una larga trayectoria en el ámbito público, fue jefe político, también fue gobernador de la provincia de Tungurahua, concejal en el municipio de Ambato, ahora aspira a llegar a la asamblea, ocupa el segundo puesto. Hay que recordar que el voto es en plancha y tiene el auspicio de la Revolución Ciudadana. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Queremos conocer un poquito del recorrido, de las propuestas, del recibimiento de los electores. ¿Cómo está esa participación, esa interacción con los ciudadanos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimada Patti. Como siempre, un placer poder estar en este espacio informativo. A todas las personas que nos miran, nos escuchan, un abrazo fraterno. Bueno, es un momento completamente diferente, es un momento difícil, sin duda alguna, donde los ciudadanos en cada uno de los recorridos muestran su preocupación por la situación que vive el país. Una crisis económica, una crisis política, una crisis social que nos pasa factura a todos. Sin embargo, en este corto tiempo de campaña, donde hemos estado recorriendo algunos sectores de la provincia de Tungurahua, hemos sentido también esa apertura, ese calor, ese cariño por parte de la gente. Es una elección bastante atípica por las circunstancias que vive el país. Sin embargo, la ciudadanía ahora ya conoce la receta de la derecha, ya tiene con qué comparar durante estos 6 últimos años y lo que pasó en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Se dice que el director de campaña de los correístas es precisamente don Guillermo Lasso. Al parecer, se dicen un sinnúmero de cosas, pero lo único que debían hacer, estimada Patti y todos los radioescuchas, es mejorar, superar lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, construir la infraestructura que necesita el país, dar mantenimiento al menos a la infraestructura vial que se dejó concluida en la Revolución Ciudadana y que definitivamente no han logrado hacerlo. Lo que tenían que hacer es seguir dotando de medicinas a las instituciones públicas de salud. Lo que tenían que hacer es continuar con el modelo de gestión en seguridad que se implementó con la Policía Nacional. Lo que debían hacer es seguir construyendo y mejorando, remodelando las unidades educativas y no lo han hecho y esa es la muestra de que el ciudadano está descontento con la política de Guillermo Lasso y obviamente la de Lenín Moreno, que es la continuidad. De todos estos puntos abordados, ¿cuál es el tema que debe preocuparnos más y solucionarlo en la Asamblea? Bueno, lo que hemos percibido, lo que hemos conversado, lo que hemos dialogado con los ciudadanos en el transcurso de estos días, sin duda alguna, es el tema de la inseguridad que sienten cada uno de ellos en los recorridos. Su principal preocupación es esa. Los pequeños trabajadores autónomos, comerciantes, empresarios, profesionales, hablan del temor, de la inseguridad que vive el país. Lo que hemos visto en los últimos días es un escenario dantesco, catastrófico. No podemos todavía entender cómo hemos llegado a este punto. Miren, hay imágenes que son durísimas de personas que disparan a centros educativos con niños adentro, personas que queman buses con gente adentro, personas que asesinan y matan en la calle. Hay unas imágenes muy dolorosas de hace pocos días, donde un padre de familia le disparan en compañía de su hija. Imágenes que duelen mucho, que molestan, que preocupan, como las de la penitenciaría hace pocos días, donde en el techo de las oficinas se encuentran fusiles, armas, droga. Y esto pues nos da la pauta de que estamos en un estado de descomposición tal que no existe gobierno. Argumentan que el inicio es con la Revolución Ciudadana, en el tiempo en que se aperturaron las fronteras, que se borraron el pasado judicial, el tiempo en que se dijo una tabla de consumo, el tiempo en el cual dijeron los mulas no tienen, nos referimos a la gente que lleva droga, no tienen ninguna responsabilidad. ¿Es ahí donde se sembró todo este escenario? Bueno, les vamos a explicar, quizá, Patti, es muy necesario. Y para nosotros lo que importa son los datos, lo que podemos sostener en base a una política pública. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, a finales del año 2017, en los 10 años se trabajó mucho por seguridad y aquí tenemos datos. Nosotros terminamos como el segundo país más seguro en la región, con 5 homicidios o muertes violentas
por cada 100.000 habitantes. Hemos llegado en este momento a 27 por cada 100.000 habitantes. Es decir, en el periodo de la Revolución Ciudadana, porque se habla mucho de la base de Manta, es cuando más seguridad se tuvo en base a la política pública, la construcción de UPCs, la construcción del sistema integrado ECU 911, y toda la articulación que existía entre las diferentes instituciones públicas. Recordará que se hacía un análisis en las reuniones en cada una de las provincias con las autoridades para revisar quiénes eran los más buscados de cada provincia y establecer una política de comunicación efectiva en base a cada uno de los delitos para que se pueda iniciar el proceso de difusión y que de esta manera el ciudadano pueda denunciar y la policía pueda actuar. Toda una política pública, que es lo que se tenía, un Ministerio de Justicia que estaba a cargo del SNAI, donde existía una política pública dentro de las cárceles de transformar, de poder corregir, de poder reinsertar a los PPLs en la sociedad, con capacitación, con cualquier tipo de oficio, con una preparación académica. Inclusive yo tengo imágenes muy claras y está el video, lo puedo compartir, estimada Pati, sobre una visita que hacía Lady Zúñiga a la Tacunga, por ejemplo, donde había un ambiente completamente diferente, los PPLs estaban detenidos. Que es un centro de rehabilitación sin agua potable, sin alcantarillado. Bueno, pero sin embargo funcionaba, más allá de que se construyó en un lugar en la Tacunga donde había, digamos, molestia a los moradores. Siempre es posible cumplir con toda la infraestructura. La estructura está ahí. Infraestructura y con todos los servicios. Y había un ambiente, obviamente con los PPL, los detenidos, que se estaban capacitando continuamente con un oficio, aprendiendo alguna o potenciando alguna de sus cualidades que les permita reinsertarse a la sociedad y de esta manera pues tener mejores condiciones inclusive para su familia. Eso se lo hacía. Hoy las cárceles son un infierno en la tierra. Es un infierno, no puede ser posible. Imágenes de hace pocos días, todo lo que encuentran en la penitenciaría, inclusive tienen hasta un criadero de tilapias, me parece, que se hizo público. Definitivamente eso nos da la pauta del tilapias Estado. De exportación, dicen, cerdos, gallinas. Miren, es algo increíble cómo se... Que nadie sabía cómo por odio a la Revolución Ciudadana se desmanteló todo. Por ese odio irracional, porque hay gente que definitivamente ingresó a este gobierno solamente para hacer negocios y para con ese odio perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana, tanto así que uno de los acuerdos, para culminar quizá con esta parte, estimada Pati, al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, entre los líderes de las diferentes organizaciones políticas, permitía plantear una hoja de ruta, una agenda legislativa, luego de ese post-COVID, y que hoy tenemos una situación completamente diferente por la falta de palabra del presidente de la República. Sin lugar a dudas. Pero a todo esto, ¿cómo solucionamos desde la Asamblea la inseguridad? ¿Qué debemos hacer? A lo mejor generar nuevas leyes para ponerles tras rejas, a lo mejor más tiempo, con penas más duras, ¿o no es esa la solución? Miren, en la legislación, existe la legislación, no es cuestión de cambiar la normativa. Aquí lo que hay es que aplicarla. No puede ser posible que dentro de los centros de rehabilitación, como se los concebía anteriormente, hoy son centros del perfeccionamiento del delito, se podría decir, existan todas las posibilidades que tienen ahora hasta para hacer ruedas de prensa. No se puede perder el control del Estado. Y eso en nuestro gobierno nunca pasó. Nunca pasó lo que hemos visto en estos últimos años. Y para eso no es necesario volver a legislar o reformar. Las leyes están ahí. Es decir, le corresponde al Poder Ejecutivo simplemente dar cumplimiento. Y la función judicial tiene que cumplir a cabalidad. Pero ahí también dicen, hay jueces. Pero por supuesto hay que hacer una evaluación de los jueces, hay que ver en qué sentido están aplicando la norma. Y recordará que muchos se quejaban de las sabatinas y cuando ya se tenía un dato de algún posible incumplimiento de algún mal servidor público de la función judicial, y había un llamado de atención y como que tomaban al menos, lo pensaban dos veces, ¿no? Para cometer algún tipo de dificultad o de irresponsabilidad en la toma de decisiones. Y esto implica que hoy en día, inclusive jueces, fiscales también están con varias dificultades. Yo no quiero ponerme en los zapatos de un fiscal, de un juez, donde
tener que tomar una decisión sobre una de estas bandas, cabecillas de estas bandas, exponer a la familia. Hay que darles esa seguridad y esa protección que ellos necesitan para salir de un momento tan complejo. Creo que eso hay que revisarlo dentro de la normativa nacional de la función judicial, qué es lo que se puede hacer con aquellos que tienen que impartir justicia y que tengan esas garantías necesarias. Creo que por ahí es una de las líneas que corresponde analizarlas. Es decir, garantías para policías, porque dicen que no actúan porque no tienen garantías, van a ser enjuiciados, garantías para jueces, garantías para fiscales, garantías los policías no están actuando en estos momentos porque no tienen insumos, pues tienen la plata, tienen 200 millones o tuvieron 200 millones en la Policía Nacional, invirtieron o pudieron ejecutar el 25% de esos 200 millones de dólares. Eso es ineficiencia en el sector público. Se traduce en que aquellos que estuvieron al frente de la toma de decisiones, de cumplir con los procesos de contratación pública, son unos incapaces que no pueden realizar los procesos y no pueden cumplir con la dotación de chalecos, no pueden cumplir con la dotación de municiones, no pueden cumplir con la dotación de uniformes, porque no tienen esa capacidad. En el gobierno de Guillermo Lasso, la gran mayoría de funcionarios eran recibidos, solamente les hacían, creo, una entrevista y le decían de quién es la culpa, y cuando contestaban de Correa, bienvenido, usted es parte del gobierno. Eso es lo que ha pasado. Y es una muestra de la descomposición en el ámbito político de lo que pasó en la Asamblea, donde vendieron la conciencia, inclusive legisladores que pusieron a representantes de sus organizaciones políticas. Sucedió en Tungurahua, ¿no? Sí, sucedió aquí en Tungurahua, en la gobernación. Pusieron representantes de aquellos sectores políticos 1 mes y medio, si no me equivoco, y luego, pues, después de la muerte cruzada, Chaolín les dijeron. Son autoridades de alquiler. Y regresó el mismo. Son autoridades de alquiler, y eso pues obviamente lo que dice la prensa a nivel nacional no lo reconoce, no lo dice la prensa nacional. Es que lo que pasa es que también ellos desmienten, ¿no? Cuando se le preguntó al gobernador que ingresó por 1 mes, él dijo, es la voluntad de Dios que me tiene aquí, lo primero. Y cuando le preguntaron al asambleísta, dijo, no, yo jamás, no sé, ni le conozco, creo que dijo al gobernador. Por ahí tenemos otras versiones que son completamente diferentes, y usted las conoce. Estamos dialogando con el ingeniero Robinson Loaiza, es candidato asambleísta por la Revolución Ciudadana. La gente dice, bueno, los asambleístas llegan a la capital de la República y se desentienden de la provincia de Tungurahua. Ahora no se pueden generar leyes a favor exclusivamente de la provincia. ¿Qué le puede usted ofertar a los tungurahuenses si llega a la Asamblea Nacional? Miren, a los ciudadanos no hay que mentirles, es un periodo corto, 1 año y medio, donde habrá que tomar decisiones en la Asamblea Nacional que serían muy importantes para salir de este momento. Analizar el presupuesto, la ejecución del presupuesto, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que no se ha cumplido, cómo se puede fortalecer desde la función legislativa en el análisis de ese presupuesto con el gobierno nacional, y en este caso obviamente con nuestra compañera Luisa González, qué es la prioridad que tiene el Estado, qué es la prioridad que tiene cada uno de los sectores, y analizar temas importantes. Por ejemplo, el tema de la condonación de algunas deudas de los ciudadanos que no han podido cubrir con sus compromisos con la banca con la banca pública, y que de esta manera necesitan un respiro, que hay que analizar también una normativa dentro de los 25 puntos que tenemos como Revolución Ciudadana, también para ponerle un freno a la usura, para identificar a aquellos que en un momento tan crítico han lucrado de la dificultad de los ecuatorianos, y también analizar qué ha estado pasando con los bancos y las cooperativas, las instituciones crediticias, porque son los únicos que no han perdido pues después del COVID. Los banqueros han cobrado los intereses, las cooperativas de igual manera, renegociaciones, refinanciamientos, deuda tras deuda, y eso es lo que hemos conversado, por ejemplo, con los sectores productivos, entre ellos con los sectores del transporte, que nos han manifestado sus dificultades. Todo el mundo está agobiado, asfixiado, al no poder cumplir con sus compromisos económicos o financieros con algunas instituciones. Necesitamos darle un respiro a este tema, necesitamos hablar sobre la seguridad social. Se está queriendo incorporar 5 años más o incrementar 5 años más para poder cumplir con los requerimientos, para poder jubilarse o poder ser parte de los beneficios que con justo derecho tienen los ecuatorianos. Este tipo de cosas hay que analizarlas, pero sobre todo también una fiscalización efectiva. Nuestra carta de presentación es esa, estimada Patricia. Hemos sido parte de
una institución por 9 años y hemos cumplido dentro de lo que establece la ley en el ámbito de la fiscalización con temas súper importantes que han trascendido y que hemos logrado que los ciudadanos entiendan y conozcan cómo se realizan varias travesuras, por así llamarlas, en las instituciones públicas, de algunos funcionarios que lo que han hecho es beneficiar a grandes empresas como la de Fotorradares. Tenemos ese dato, 68 millones de dólares se ha recaudado en estos años de contrato. Y todavía no puede dar por concluido el contrato, ¿no? Continúa. 35 millones de dólares se ha llevado a la empresa, 33 la municipalidad, con varias ilegalidades, varias cosas que a los ciudadanos le enervan cuando conversamos con los transportistas y se enteran de todas las dificultades. Hay un descontento sobre las autoridades, hay un descontento con la clase política, hay un malestar, porque más o menos se traduce en lo que usted manifestó hace un momento. ¿Será que los asambleístas vienen a sus provincias y rinden cuentas de su trabajo, legislan y fiscalizan en función de las necesidades de sus ciudadanos de cada una de las provincias? Claro, nosotros lo hemos hecho en la Revolución Ciudadana, hemos cumplido con un rol importante a este nivel de gobierno local y ahora lo haremos a nivel nacional desde la Asamblea, porque hay que transparentar algunas acciones y creo que es una de las más dolorosas, lo que pasó en pandemia. Lo que ahora anda por ahí una candidata en la provincia llegando a las empresas privadas, suspendiendo el trabajo y diciéndole que voten por su candidato, el de la foto, porque es guapo, dice. Porque es guapo, dice. Voten porque es guapo. ¿A qué punto hemos llegado? A Guillermo Lasso habrá que fiscalizarlo con el incumplimiento de lo que dice la norma, los paraísos fiscales y el círculo de poder con sus familiares, vinculados inclusive de los informes que se develaron en la Asamblea Nacional con la mafia albanesa. Habrá que analizar con responsabilidad, no con odio, con responsabilidad, para que la gente conozca y las autoridades de control cumplan su rol. Finalmente, ahora sí puede pedir el voto. Ahora sí estamos en plena campaña política. Bueno, sabe que algo que es muy gratificante en estos recorridos, en aquellas reuniones que hemos tenido, y yo disfruto de esta campaña porque donde vamos tenemos esa apertura de los ciudadanos, ese cariño, y nos dicen sí le creemos, porque usted cumplió su palabra en el municipio de Ambato. Y creo que una campaña no se gana en un lapso de 15 días, de 10 días, quizá de un mes, sino se gana durante el cumplimiento de sus actividades cuando le dieron la oportunidad a los ciudadanos, y si eso se ha traducido en acciones, se ha traducido en normativas, se ha traducido en atender aquellas necesidades que tiene la ciudadanía. Cuando recorremos, vamos, inclusive nos permitimos hasta compartir un partido de fútbol con los señores transportistas, y de esa manera vamos recorriendo cada uno de los cantones, recibiendo ese cariño de la gente, ese abrazo sincero, pero sobre todo cuando nos dicen con Correa estuvimos mejor, para nosotros creo que esa es la respuesta más favorable. No todo ha sido perfecto, hay que decirlo, estimada Patti, yo creo que hay errores que no se pueden volver a cometer, y estoy seguro vamos a hacerlo con nuestra compañera Luisa González, hacer un análisis mucho más profundo de las acciones que como autoridades se deben tomar sin cometer esos errores anteriores, y de esa manera darle una esperanza al pueblo ambateño, tunguragüense, a todos los ecuatorianos, que en este momento de crisis, de dificultad, de terror, siempre hay una luz, hay una esperanza, y vamos a sacar adelante este país. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el ingeniero Robinson Loaiza, es candidato asambleísta en segundo puesto por la Revolución Ciudadana, lista 5. Tiempo para una pausa comercial. Inmediatamente regresamos con mayor información. Profesionalismo, experiencia, credibilidad. Noticiero